Ya tenemos en la sala de espera a querido compañero Fernando Esteche, compañero periodista, escritor, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, expreso político de Mauricio Macri, del lawfare, del imperio, si se quiere. Así que bueno, no es la primera vez que lo entrevistamos y lo hemos ido a visitar también ahí en la cárcel. Así que bueno, realmente un honor poder charlar nuevamente con Fernando Esteche, que dentro de poco va a estar presentando un libro de geopolítica, nada menos, ¿no? Uno de los temas de los que hay que hablar. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás, compañero? Un gustazo estar con ustedes. Demasiada presentación, te diré. Creo que están hablando de otra persona, pero Nada. te agradezco las palabras. Me quedé enganchado con el compañero. Mira, no tenía idea del hijo de Beto, pero bueno, buenísimo. No, pero mirá que hay un Beto Ibarra y Sí, sí, otro. no, de ahí de zona Es sur. Hay otro dos Betos Alberto. Ibarra. Hay Los dos dos. son de zona sur, de todas maneras. El Sí, y negro del los dos, te MT, digo, son morochos y sí, los sí, dos sí. son iguales, uno más chico y uno más alto. Los conozco a los dos, sí. Este es el El querido Alberto Beto, Ibarra folclorista. Sí, el culturoso. claro, Sí. querido Alberto Ibarra, que siempre anda con proyectos culturales, y después está el Alberto Ibarra, que le dicen Beto Ibarra del MTL, Del Beto MTL. Ibarra, ¿no? Que también es otro querido compañero que le mandamos saludos. Bueno, Fernando, estás escribiendo un libro, ya salió el libro, sobre geopolítica. Ahí vamos a ir mechando los temas, tantos temas que podemos hablar con vos, pero qué importante esto que pongas en el debate para discutir todo lo demás, incluso de los presos políticos, de las políticas públicas en general, meter la geopolítica. Eh, ¿Qué es lo que, por qué esta centralidad que estás poniendo en el libro de la discusión de la geopolítica? Sí, mira, el libro es un libro que hicimos con Ana Laura Dagorret, que es una compañera, una colega que está residiendo en Brasil, y aprovechamos la pandemia y dos cosas que nos sucedieron. Una es la pandemia, el encierro, la cuarentena, y otra el tema de las clases virtuales que nos obligaron a sistematizar y ordenar de alguna manera nuestras clases de política internacional en la Universidad de La Plata. Y a partir de ahí surgió la carencia, la necesidad, la preocupación, y la idea de construir este manual breve de geopolítica, cuyo título no es una metáfora, viste que los libros a veces titulan con metáfora. El título expresa lo que es el libro. El libro es un manual, es breve y se trata de geopolítica. Así que empieza la primera frase que tiene el libro. Hay dos cosas que lo van a asignar, lo van a ubicar, digamos, política, ideológicamente. La primera línea del libro es una frase del general Perón que dice en actualización doctrinaria hacia la toma del poder, en aquella entrevista que les da a Getino y a Solanas, donde lo que dice es la política es lo internacional, ¿no? Y a partir de ahí la Claro. lógica del efecto de mariposa y toda la idea de no se puede pensar la política sin entender lo internacional. Y después hay un capítulo entero dedicado a la puesta en valor de la categoría del imperialismo, ¿no? Revisando a los distintos autores clásicos, criticando a algunos de los autores de lo que ellos se van a llamar de las corrientes del pensamiento crítico, para no decir que son marxistas renegados, o neomarxistas, para no decir que son marxistas, o que alguna vez fueron marxistas, pero bueno, Negri, Hart, que son tipos que han sido realmente muy valiosos en algún momento en cuanto a los aportes intelectuales que han hecho, pero también han sido muy peligrosos en cuanto a algunas teorías que desarman al movimiento popular, como esta idea de que hay Sí, imperialismo sin sirvieron imperio. para pensar algunas cosas, o Claro. repensar algunas cosas, pero en otras se fueron al carajo. Sí, sí, las hicieron muchos, ¿no? Lo de imperialismo sin imperio, tomar el poder sin esas cosas, hacer la revolución sin Claro. tomar el poder, esas cosas raras, que eran muy poéticas y muy interesantes, pero que no tenían otro objetivo que desarmar
no sé si como objetivo consciente, pero en términos concretos nos desarmaban ideológicamente, nos debilitaban. Así que el libro se trata un poco de eso, es un libro que está pensado para los estudiantes y para la militancia popular. Entonces, creemos que es una herramienta de militancia. A nosotros una cosa que nos preocupa como reflexión es la falta de formación en la militancia, en los cuadros, los compañeros y compañeras. No sé cómo se da en lenguaje inclusivo esto de cuadros y cuadras, no sería, habría que encontrarle. Cuadres. Bueno, así que es un libro que está pensado para eso y fue orientado directamente, hemos tenido bastante receptividad en sindicatos, el sindicato de camioneros, el sindicato de subte, ATE, SUTEBA, los compañeros de Curtiembre, algunas organizaciones, varias organizaciones políticas, así que estamos satisfechos, y ahí se va presentando. Estamos satisfechos porque sí estamos seguros que está circulando por los cuerpos de delegados, por la militancia, así que desde ahí estamos entrando ahora en una cuarta reimpresión, se nos fue bastante de las manos de lo que pensábamos. Y cuando uno dice la Argentina hay que entenderla geopolíticamente, ¿de qué estamos hablando? Y mira, si nos ponemos incluso en la coyuntura, sirve muy bien incluso para pensar eso, algunas maniobras que hicieron en política exterior, pero básicamente no se puede pensar el desarrollo nacional si no es en el marco, sobre todo en nuestra América, que tiene que ver con un destino regional, pero no se pueden entender algunos movimientos si no entendamos la estructura, la inercia geopolítica. Por ejemplo, sobre Argentina que preguntas puntualmente, existe una tesis que es la del declinacionismo del imperio norteamericano. Ese declinacionismo del imperio norteamericano, que no es que se va a caer mañana, pero que está en una inercia de declinación que puede llevar décadas, les impone a los norteamericanos un redespliegue, una ofensiva, una recuperación de lo que geopolíticamente llaman ellos su hinterland, su espacio vital, que es nuestra América. Entonces no puede entenderse ni pretenderse, qué sé yo, la construcción de un nuevo ciclo progresista, por ejemplo, sin entender que en el medio de eso vas a tener a Sullivan, al propio Biden, a todo el aparato del Departamento de Estado, de la USAID y demás, operando en cada una de las posibilidades de autonomía relativa de las políticas de cada uno de los países de la región. Entonces no se puede pensar la política nacional sin entender que estamos enfrentando un redespliegue imperialista muy, muy grosero, mucho más feroz de lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Ahora están bajando todos los fierros ahora. Y sí, porque como que la crisis planetaria hace de que como que no queda otra salida para los pueblos que aspiran a salir de las crisis, que salidas soberanas. Estamos hablando solamente de soberanía, no estamos hablando de otra cosa. Y cómo le jode que los países sean soberanos al imperialismo, ¿no? Y ahí, ya hay no me acuerdo quién fue que en La Nación, ¿cómo se llama? Uno de los escribas de La Nación, hablaba de que todos los proyectos soberanos esconden el comunismo atrás. No, es que en el modelo, el libro hay algún capítulo que un poco va a tratar eso, ¿no? Que es el problema de la financiarización global, de la hipertrofia financiera parasitaria, esto lo decía siempre Jorge Weinstein. El modo de acumulación del capital hoy, del imperialismo capitalista hoy, es contradictorio con tres elementos fundamentales de la modernidad. Sí. Los estados nacionales, la democracia y la soberanía. Claro. Entonces ahí tenés necesariamente una agenda que se tiene que ir construyendo y que los pueblos, la militancia, los pueblos organizados tienen que empezar a entender cuáles son los puntos y por qué se atacan. No, nada es casual acá. La política supuestamente republicanista tan berreta del PRO tiene que ver con el ataque al Estado moderno y a la democracia y a la soberanía. Digo, hay políticas domésticas que uno va a identificar como replicando las políticas imperiales.
hay una idea de Estado transnacionalizado, ¿no? Porque en realidad cada vez que el imperialismo actúa o que impone algún cipayo como presidente, como que apuntan a que la justicia sea la justicia yanqui, la fuerza de seguridad es la fuerza yanqui, como que están haciendo como una, no sé si república transnacionalizada, pero sí un Estado transnacionalizado en un marco, digamos, de crisis de Estados Unidos, que son crisis peligrosas, ¿no? Porque esto cuando, para no caerse, se agarran de todos nosotros. Sí, hay una, por un lado lo que decís en cuanto a los peligros de su declinacionismo, pero por otro lado lo que yo llamaría una colonización, hay una colonización del Poder Judicial, de la Fuerza de Seguridad, les dan becas, les pagan viajes, los invitan, los seducen, los miman. Esto ha sucedido muy gravosamente desde como primer ensayo en Colombia, con el Plan Colombia, en lo que fue después la burdelización del Estado mexicano, que era un Estado integrado, vertical, con lo que era el Partido Revolucionario Institucional. Eso, bueno, México lo han burdelizado, tenés el norte en manos del narco, el sur en manos de la insurgencia, de la lucha popular, y en el medio un país que intenta existir. Lo han planteado en Paraguay, lo están planteando hoy en la provincia de Misiones, en la provincia de Jujuy, en las provincias del litio, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos decías al principio, que es la lucha también por los bienes comunes, es la disputa por los bienes comunes también. Ahí es donde cobra sentido el tema de la soberanía, y de la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio que tenga que ver con resolver la ecuación de que no se puede seguir produciendo como estamos produciendo, ni se puede seguir consumiendo como estamos consumiendo. Si no, el mundo tiene ahí un límite finito de sustentabilidad. Eso al imperialismo capitalista no le preocupa, pero yo creo que tiene que ser un tema de agenda de los pueblos, sin confundir la agenda del cambio climático de Biden, que no busca otra cosa que reservar bienes comunes para sí mismo, con la agenda, si querés, del pachamamismo de los pueblos. Claro. Fernando. Sí, compañero. No, bueno, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Pablo Moreno, un gusto charlar con vos. Gracias por el material, será utilizado. Fernando, justamente eso, los temas ambientales, particularmente a la agrupación Violeta, nos viene interesando mucho últimamente. Y en tu libro, para mí una de esas novedades fue de que tocas el tema ambiental, le das mucha importancia en este sentido, en un texto de geopolítica, lo cual me parece totalmente importante. Te explayaste justo, era una de las preguntas que te iba a hacer sobre el tema. Si querés agregar algo más, también agregás. Pero también, ¿sabes qué otra cosa encontré de novedad en un texto que es para la militancia de Campo Popular? Es que en muy pocos textos hemos analizado la lucha interna dentro del imperialismo. O sea, eso es una gran novedad que yo encuentro en este texto que has escrito con la compañera. Esa discusión que tiene el imperialismo en cuanto a globalismo y americanismo, lo cual puede llegar a ser peligroso porque, como bien vos sostenés en este libro, como Atilio Borón también sostiene, la tesis de la declinación y la declinación violenta del imperialismo norteamericano. Tal vez sería, utilizando vocablos anglosajones, spoilear, pero si nos querés contar un poco de esas tensiones dentro del mismo imperialismo. Sí, no, dos o tres cosas para contextualizar. Es decir, primero, este manual es construido en base a, qué sé yo, por ahí, yo por oficio, porque laburo de eso, tenemos muchas lecturas de geopolítica donde es un tema, digo, el declinacionismo no es algo que lo decimos desde la izquierda respecto a Estados Unidos, lo dicen ellos, lo dice Paul Kissinger, el propio Brzezinski. En sus propios documentos. Kissinger lo sostiene, digo, esa preocupación la tienen ellos, nosotros podemos tomar nota. Digo esto para poner en valor, porque a veces la mirada crítica desde afuera no tiene el mismo valor a que ellos mismos, a sus propios estrategas y pensadores sean los que toman nota de esta cuestión. Después es claro que se simplifica mucho siempre el pensamiento y parece que todo
que todo es lo mismo, o las formas groseras de un tipo como Trump parecían más bestiales que las formas amables de un tipo como Biden. Sin embargo, históricamente el sector al que responde Biden es el que es además el que expresa este modelo de acumulación dominante, ¿no? El financiarista, el globalista, hace que los argentinos, que alguna porción de la dirigencia política, viste que se entusiasmaban pensando al principio que Trump era parecido a Perón porque impulsaba el empleo de los trabajadores americanos, y después se entusiasmaron pensando que Biden era parecido a Perón, le llegaron a decir Juan Domingo Biden, porque había aumentado los salarios en lo que es el discurso de la Unión. Y la verdad es que Perón nunca bombardeó nada. La verdad que los bombardeadores son ellos, pero entender la contradicción al interior del hegemón imperial sirve para entender por qué, por ejemplo, y las contradicciones que tienen son de modelos de acumulación de capital. Los dos son modelos imperiales. No hay uno mejor y otro no hay uno más amable para América Latina, porque si no decís, este es menos mal. No hay más. El que piense en esa categoría ya tiene un problema de colonización intelectual. Si no, preguntémosle a Cuba. ¿Cómo? Si no, preguntémosle a los cubanos. Claro. Pero en este marco se pueden dar ventanas, como por ejemplo, justamente me das pie, como por ejemplo aquella ventanita de la normalización de las relaciones con Cuba en un momento, o el acuerdo 5+1 con Irán, ¿no? Bueno, pero son ventanitas que no las tenemos que pensar en términos de una nueva configuración de las relaciones internacionales, sino que son treguas puntuales que tienen que ver con un estancamiento de la relación y donde cada uno de los actores va a cobrar fuerzas, pero entender esta contradicción importa a distintos intereses, que son, qué sé yo, el modelo continentalista, que es el modelo industrialista, el modelo del capitalismo clásico, el modelo más parecido a lo que es la post-Segunda Guerra Mundial. Eso es Trump. Eso es la crítica a la deslocalización, la crítica a la financiarización, la crítica a una suerte de transnacionalización, pero es en clave imperial. Es no querer tener quilombos donde no tiene que tenerlos, porque de ahí se va a entender de alguna manera una suerte de abandono de la diplomacia norteamericana en lo que es el Asia-Pacífico Índico, ¿no? Ahí, en época de Trump, ahí donde antes había habido una gran ofensiva, en época de Trump hay una suerte de repliegue, y es lo que le permite a China y a Rusia crecer en la nueva ruta de la seda. No es eso, digo, pero es un elemento a contemplar. Y eso tiene que ver con que Trump prefirió convivir eventualmente en una situación de tregua con el desarrollo o con la propia dinámica de los rusos y los chinos a confrontarlos. Biden, en cambio, expresando la financiarización, expresando a las bolsas del mundo, tiene otro tipo de urgencias y otro tipo de cosmovisión. Digo, la contradicción tiene que ver con eso, son los intereses a los que responde cada uno. Uno es el Pentágono, el otro es Wall Street, uno es la industria farmacéutica, el otro es la industria, son los narcos. Pero digo, no es uno mejor que otro. Y ambos usan las mismas herramientas. Es decir, la OTAN en manos de Trump es una cosa bestial, y la OTAN en manos de Biden también es una cosa bestial. Pero si entender esta contradicción nos permite entender, por ejemplo, por qué Alemania o Francia, que se supone que son en el esquema global de la geopolítica para cualquier mente lega, una plataforma de expansión del imperialismo, tienen serias contradicciones. Digo, cuando Estados Unidos le pone sanciones a Rusia, los alemanes y evitan la construcción del Nord Stream 2, que es un poliducto para abastecer de energía a Europa. Europa vive de la energía asiática. Rosa. Los alemanes dicen... Sí, claro, les mete contradicciones, ¿no? Porque por un lado... ¿Cómo? Que les mete muchas contradicciones, porque por un lado les conviene tener relaciones con Rusia, con China,
pero por otro lado le dice, no se le ocurra comercializar mucho con ellos. No, Pero claro, Estados Unidos no propone ninguna alternativa. y es que el problema del declinacionismo norteamericano es que no está en condiciones hoy de proponer ninguna alternativa. Y por ejemplo, el 80% de las exportaciones con mayor valor agregado de Francia están destinadas a China. Claro. Y más allá de las sanciones, el Nord Stream 2 está, yo no sé si a 50 o 100 kilómetros de concretarse, porque Alemania no puede quedarse sin la energía que recibe de Asia. Así que por eso digo, hay un juego de intereses que siempre es bueno entender la geopolítica para entender que las cosas no pasan, por digo, entender la guerra de Crimea, la guerra de Armenia, todo tiene que ver con intereses y todo además repercute directamente. Digo, no se puede entender el golpe permanente que está sufriendo Venezuela o el intento de desestabilización con la misma matriz destituyente que está sufriendo Nicaragua, si no entendés que se le están agotando alguna fuente y algunos nudos en el resto del mundo. Así que por eso me parece que cuando hoy se preguntaba por qué la geopolítica, si yo no puedo pensar la política y creo que nos herramienta a todos pensarla en términos de la geopolítica. Fernando. Dale, Fernando. Particularmente, ahí también me parece que este texto es un gran aporte al campo popular porque bien utilizás la frase de General Perón hablando de que la política internacional es la política, y en el siguiente capítulo, cuando analizás al imperialismo, utilizás, como bien dijiste antes, a los clásicos, sobre todo a Vladimir Lenin. Vos sabés que yo me llevo un concepto particularmente, que es lo que estabas hablando recién, pero que también en este programa desplegamos justamente la semana pasada, lo hablamos, este concepto de keynesianismo militar de los Estados Unidos, que Estados Unidos no ha tenido una victoria clara en los últimos 30, 40 años, me parece vital en ese sentido de que es la guerra constante, lo único que propone el imperialismo, tanto sea del lado Biden como sea del lado Trump, tanto sea del lado norteamericanista, tanto sea de la facción globalista, o sea, la guerra constante. En ese sentido, podemos llegar a analizar futuros enfrentamientos en qué partes del mundo. No llegué al capítulo todavía donde analizás la cuestión en los países de Medio Oriente, pero lo ves por ese lado, si bien ha sido frenado en Siria, por ejemplo, el imperialismo norteamericano. Sí, hay dos cosas. Nosotros somos una generación que tenemos una suerte de mixtura de paradigmas ideológicos y políticos. Entonces, este es un libro que empieza con una frase de Perón, inmediatamente después le dedico un capítulo al marxismo clásico, porque mi cabeza funciona así también. Gracias. Porque además no me permito no echar mano de las mejores y más lúcidas herramientas que nos han dado en términos teóricos quienes sean. De hecho, la figura de tapa es Carl Schmitt, es una acuarela en realidad, pero que trabaja, eso es el Bemont y el Leviatán, son el monstruo terrestre y el monstruo marino, que eso es una provocación y es tomar a Carl Schmitt, porque Carl Schmitt, que cuando yo era más chico se suponía que era un teórico, había nutrido a la geopolítica nazi, después uno va indagando y se da cuenta de que acá no hay, en todo hay ideología, en la producción de la teoría y de la ciencia claramente hay ideología, pero digo que las reflexiones de Carl Schmitt tenían que ver justamente con el problema de la geopolítica. Entonces esa imagen, por eso el libro también pretende mostrarle a la militancia que hay que indagar, que hay que permitirse algunos buceos. Ahora, en cuanto a lo que decís vos, mira, el Papa Francisco, él dice que está la Tercera Guerra Mundial librada, fragmentada y producida en distintas proporciones. Es una de las tendencias y una de las escuelas donde dicen ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo creo, ante tu pregunta, creo que hay posibilidades de conflagración aún en otro tipo de escala, no en términos de escala de baja intensidad. Digo, lo de Siria, lo de Ucrania ya es territorio, digo, es el bordecito de Rusia. Es la guerra en el bordecito de Rusia. Lo de Siria está haciendo intervenir directamente a las potencias, lo que fue la guerra civil impuesta en Siria, ¿no?
pero están haciendo una suerte de provocaciones, por ejemplo, en el mar de China, han hundido un petrolero y querían culpar a China, y los misilazos que tiraron a la embajada de Belgrano, a la embajada china en Belgrado, en el 99, donde empieza todo este proceso. Yo no descarto digo, nosotros en los 80, en los 90, si nos preguntaban la posibilidad de una tercera guerra mundial, estaba descartadísimo, por la existencia de las armas masivas y demás. Yo hoy no descartaría la posibilidad de un intento de resolución de esta tensión, porque lo que está sucediendo es que hay dos modelos, el imperialismo capitalista declinante, y después lo que aparece es un mundo multipolar. Hay un articulito de Pepe Escobar ahí en el portal PIA, donde dice, ya se consolidó el multipolarismo a partir de la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, la alianza de los rusos, los chinos, los iraníes, los tayiscanos, todo lo que es Eurasia, el proyecto eurasiático, eso ya está consolidado, el paradigma comercial ya cambió al Pacífico, son los tipos más poderosos en términos financieros, en términos comerciales, eso ya está, ya sucedió, ¿no? Ya es historia. Bueno, eso hay que resolverlo. Se puede resolver con un imperio que se implota. En general, el problema de una tercera guerra mundial. En un momento de debilidad. Por eso no descarto la posibilidad, en el mediano plazo, hablando en términos históricos, de una conflagración de primer nivel, no de baja intensidad. El problema de una tercera guerra mundial es que desaparece el planeta. Sí, es que el problema del capitalismo es que desaparece el planeta. Claro, nosotros pensamos que los capitalistas son responsables y no van a apretar el botón porque desaparece el planeta. Bueno, si ellos siguen cada vez que prenden una maquinola y emiten las cosas que emiten a la atmósfera, qué sé yo, el planeta hay una crisis ambiental seria, y en esto me importa mucho correrme del discurso de Biden, porque Biden toda la cuestión del cambio climático lo está planteando para la preservación de los bienes comunes en función de su propia explotación. ¿Viste? Cuando vienen acá te dicen, el acuífero guaraní tiene que ser bien de la humanidad. Bueno, claro. Eso es para que el día de mañana, cuando necesiten agua dulce, vengan los yanquis y se la lleven. No seamos giles. El bien de ellos. Pero el claro de los pueblos, hay que pensar que estamos en una crisis seria de geosustentabilidad. Hace poco, Carlos Aznare publicó en Resumen Latinoamericano una alerta, ¿no?, de que vuelven otra vez a volver con el proyecto de una base humanitaria de los Estados Unidos acá en Neuquén, ¿no?, ahí al lado de Vaca Muerta, que sabemos que esas bases humanitarias terminan siendo bases militares del imperio y que en una probable, o ojalá que no, pero si llegara a haber una guerra mundial, tener una base militar yanqui acá nos pone, digamos, en un peligro, no solamente ante una eventual guerra, sino en esta mirada geopolítica del imperio de querer quedarse con los recursos de todo el patio trasero de ellos, de quedarse con territorio, ¿no?, porque están disputando la Antártida, el control bioceánico. Realmente peligrosísimo, ¿no?, de volver a insistir con la instalación de una base militar aquí en Neuquén. Sí, lo vi la denuncia, incluso hay algunos compañeros que han girado unos videos tomando imágenes, pero hay dos cosas ahí. Una, yo creo que hay que tomar nota del nivel de colonización. Digo, acá vino hace un par de días un tipo que es importante, un amigo con el que hemos compartido muchos seminarios internacionales y demás, que Francisco Cafiero, un tipo importante en el Ministerio de Defensa, se saca una foto al lado del nuevo agregado militar norteamericano y dice, con este vamos a trabajar juntos porque ellos tienen una actitud proactiva, y Estados Unidos quiere colaborar con Argentina, pisoteando la historia de los veteranos y desconociendo la historia de nuestra América, de golpismo, de injerencismo, de intervencionismo, de invasiones. Pero acá vino Sullivan y le puso los puntos al gobierno nacional, ¿no? El número 2 del Departamento de Estado puso los puntos, y acá quienes se ilusionaban con un cambio de paradigma en las relaciones internacionales y pensaban que a partir de las Sputnik y de la Sinopharm íbamos a tener
un esquema geopolítico de pivoteo entre el multipolarismo y los Estados Unidos. Bueno, Chihuido, que es una generadora de energía que la tendrían que haber desarrollado, ya tenía financiamiento ruso para desarrollarla, hace menos de una semana dijeron, no, esto no es conveniente, y se la dieron a los alemanes. Argentina va en el camino no va en el camino, está muy, muy encaminada en ser parte de la reproducción de la lógica geopolítica imperial hacia la región. No te olvides que la ausencia de la Argentina en la CELAC es una bocanada de oxígeno para lo que era la muerte súbita de la OEA, que es un organismo golpista por excelencia. Bueno, eso que íbamos a recuperar la CELAC, no solo recuperarla, la Argentina iba a ser la presidencia pro tempore, y eso significaba un debilitamiento absoluto, es decir, la autonomización, sacar a los yanquis de la política, de la diplomacia norteamericana. Bueno, no, crisis de gabinete, no pude ir, mientras estábamos ausentes en México, hacían una videoconferencia con Biden y la bandera de barras. Hay pueblos donde para llevarte un litro de petróleo, un barril de petróleo, los tenés que bombardear. Claro. En Argentina tenés que hacer un contrato. Vos hablabas del control bioceánico. Bueno, hace muy poquito Chile, inspirado en una lectura, yo creo, muy desacertada, algunos pensaban que era un gesto de campaña de Piñera, un gesto chauvinista de Piñera. Grandes amigos, ¿no? que sostenían esto. No seamos tontos. La avanzada atlántica de Chile, en un decreto que hacen, y dicen, Chile ahora, su plataforma llega hasta acá, por una cuenta que hacen, son fabulosos los geopolíticos, los geógrafos chilenos para proyectar fronteras, pero están alimentados, sostenidos por el Departamento de Estado. Eso no es casual. Claro. Y tiene que ver con... Y aclarar de que se trata del gobierno de Piñera, no del pueblo chileno. No, sacando al pueblo chileno, pero incluso yo saco a la clase dirigente cipaya chilena. Claro. Por eso digo, ojalá hubiera sido un gesto chauvinista. No fue un gesto chauvinista, están poner las fronteras calientes también. Que ¿Cómo? Es negocio. Imperialismo atrás. Poner fronteras calientes es negocio de Estados Unidos también. No, bueno, claramente, eso también. Por eso la denuncia de la base es probable que estén armando una base. Tampoco perdamos de vista, no necesitan una base. Ellos ahora están funcionando con lo que se llaman los nenúfares. Son bases móviles que en menos de una hora llegan a donde tengan que llegar. Claro. Están en Paraguay, están en el norte de Chile, están... y acá tienen una cantidad de agregados militares que si los juntan a todos tocando pito, tenés una base portátil, si tenés un nenúfar instalado. Ese proyecto lo tienen de tiempo, y es probable que en Vaca Muerta, que es territorio ajeno, si hay un lugar donde Argentina no tiene ninguna soberanía es en Vaca Muerta, otro lugar es Bajo la Lumbrera, es decir, los lugares, otro lugar es la cuenca del agrego río. Lago Escondido. Bueno, Lago Escondido eso ya tienen propietarios, es propiedad privada, los otros son esto que te señalo, es decir, no hay, bueno, pues el Lago Escondido en todo caso es arquetípico para entender esto. Las cuencas de riqueza de lo que son los grandes bienes o recursos, le dicen ellos, de la actualidad y para futuro, están en manos de otros. Por ahí pareciera que el dueño del litio pareciera que es el gobernador de Salta y de Jujuy. No es así. Pareciera que Vaca Muerta, el dueño de Vaca Muerta es el gobernador de Neuquén o de Bajo la Lumbrera, es el de San Juan. Ellos son empleados. Puesto menor, como diría. Además, sí, son los pueblos vidiles. Pero ahí no tenemos ningún tipo de soberanía. Y la clase política argentina, incluso la clase política con dirigentes populares, es muy consciente de esto. Y algunos de estos participan en los negocios esos. Como en la amiguita, en la repartición de la amiguita. Un tipo como Álvarez Agís es un tipo que opera como es un operador directo de ellos. Claro. Y ahí va juntando amiguitas.
Bueno, Fernando, se nos fue el tiempo, ahí ya tenemos Muy interesante. en la sala de espera a otro compañero, pero bueno, realmente un placer charlar con vos y seguramente te vamos a estar convocando, porque bueno, quedó como inconclusa la charla, porque faltan un montón de aristas más, pero bueno, la vamos a dejar para otra oportunidad. Así que bueno, siempre claro tu apreciación y bueno, invitamos a comprar tu libro. ¿Cómo es ¿Dónde conseguimos el libro? Mira, el libro Eso justamente. se consigue en una... A ver. No, eso es justamente, Fernando, de que yo lo conseguí solamente el punto de encuentro en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en la universidad, perdón, en la librería Punto de Encuentro. Sí, es O si no, a nivel contactarse. comercial se puede conseguir en la librería Punto de Encuentro, Avenida de Mayo y 9 de Julio, o en la Ciudad de La Plata, en la avenida de 50, en la librería que está en 54, 8 y 9, que es también céntrica. Y si no, hay un WhatsApp girando por las redes sociales. Ahora publicaremos de Eso nuevo. te iba a decir. Lo publicaré de nuevo a través de redes, donde se consigue a muy bajo precio. Es un libro que es muy económico, lo que es el costo de la maquetación, la impresión y la edición, lo que se está haciendo. En la librería te sale un poquito más caro por la cuestión comercial, pero es un libro que está entre 400 y 600 pesos de acuerdo a cómo lo puedes conseguir. Pero bueno, esperemos que se pueda resolver. Y les agradezco mucho Extremadamente interesante. la invitación. Dale, vamos a ver si podemos armar una presentación por acá por Loma, entonces. Será un placer enorme. Tantos amigos Dale, por allá. un gran abrazo, Fernando. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a chau, Fernando Esteche, compañero periodista, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, con este libro reciente sobre geopolítica, un manual de geopolítica importante, ¿no? Para entender la realidad argentina, ¿no?